Bienvenidos a una edición más de Revolución Púrpura. Como siempre, mi nombre es Henry Gutiérrez y les traemos este episodio muy especial, interactuando con diferentes personas sobre nuestra vida, sobre nuestra rutina, sobre nuestro entorno y sobre todo cosas interesantes. Y el día de hoy en esta edición, pues no es la excepción. Tenemos un invitado muy especial que nos estará acompañando durante esta edición. Esperemos de que ustedes puedan maximizar los recursos que nosotros les damos en esta edición y de que puedan aplicarlo a su vida cotidiana. Y ya, sin más preámbulo, quiero presentar al padre Bartolomé Sáenz, que está con nosotros. Y padre, bienvenido a Revolución Púrpura. Muchísimas gracias. Saludo a todo tu auditorio. Para mí es un grato honor. Es para mí, pues, gran alegría poder compartir lo que uno hace, lo que uno estudia, lo que uno va conociendo, siempre con el afán de construir una mejor sociedad, siempre con el afán de aportar el granito de arena, pues, para hacer de este lugar un mundo mejor. Gracias, padre. Yo creo que en este episodio vamos a abarcar temas muy interesantes y sobre todo ya platicábamos fuera de cámara sobre el contexto de la juventud y el cristianismo y la iglesia y el rol que ellos desenvuelven. Pero pues antes de entrar ya de lleno, padre, nos gustaría conocer un poquito su historial de vida, qué ha sido usted durante los años que lleva como sacerdocio. Qué interesante. Antes que todo, yo tendría que decir que mi vida y lo que me ha tocado vivir ha sido un regalo y una gracia de Dios. Me ha tocado transitar diferentes caminos, andar desde la parte alegre de la vocación, como también desde la parte confundida del mundo. Yo tengo 37 años, llevo apenas 2 años de sacerdote, me ordené a los 35 años. Ahorita, pues, estoy de vacaciones, la diócesis de Querétaro, en México, me ha dado la oportunidad de irme a preparar a Roma, a estudiar lo que viene siendo una especialidad filosófica en antropología y moral. Pero, pues, antes de todo me ha tocado transitar por distintos caminos, como te lo acabo de decir. Antes de ser sacerdote estudié la carrera de abogado, anduve un tiempo metido en la política, de hecho me tocó perder una campaña. Muchas personas dicen que gracias a esa pérdida en la campaña electoral, pues Dios me trajo aquí al sacerdocio. Estudié la carrera de abogado, también, pues, soy herrero, y la gente luego cuando no me cree les digo: "Miren, aquí están las chispas de la soldadura". Panadero, y pues vengo de una familia de campesinos. Soy de la sierra queretana, de un lugar que se llama como este estado, o sea, allá se llama La Florida, Arroyo Seco, Querétaro. Entonces, ahorita estamos aquí, pues, Florida, ¿verdad? Florida, la Florida. Eh, pues bien, me han tocado vivir muchas experiencias, me ha tocado trabajar dentro de la iglesia en diferentes dimensiones, y pues el día de hoy estar compartiendo mi experiencia, pues es algo muy enriquecedor y que lo hago con mucha alegría. Qué bien, había mencionado sobre dominar varios artes, la cuestión de ser panadero y de ser herrero. Yo creo que yo siempre le llamo es un arte porque cuando uno ya le mete el arte, uno ya expresa ese trabajo bien hecho, bien bonito. Y yo creo que esa parte, hablando de arte y hablando todo del desempeño del trabajo, yo creo que hace la diferencia entre cómo uno trabaja y cómo uno presenta lo que uno realmente hace, ¿verdad? Y en base a eso, padre, yo creo que hay muchas diversidad de cosas por hacer en esta vida. Y yo creo que el hecho de que seamos como multifacéticos en esta vida, de que aprendamos de todo un poco, yo creo que eso nos llama a experimentar diferentes cosas y quizás yo siempre he sido de esos de que termino un proceso y no me gusta quedarme estático, entonces yo inicio en otro proceso y siempre voy tratando la manera de escalar y yo creo que eso le ha llevado al sacerdocio y en base a eso el hecho de que se esté preparando allá en Roma y cómo ha sido ese proceso, padre, la transición, digamos, de llegar, de llegar a un país, y yo siempre le digo, primermundista, ¿verdad? Porque los habitantes es el reflejo, ¿verdad? De cómo son, su comportamiento. Y usted que estudia la ética, ¿verdad? Vemos que las personas, hablando un poquito de México, de Centroamérica, de Guatemala, comparado con los países europeos, creo que hay mucha diferencia, usted lo ha podido notar. Fíjate que sí,
Como lo dije en un principio, para mí fue una grande oportunidad el que la iglesia me haya mandado a estudiar a Roma. Y más allá del contenido académico, más allá de las materias, más allá de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, donde actualmente me encuentro estudiando, fue en un primer momento un choque cultural. Eso es choque cultural en cuanto a costumbres, en cuanto a forma de vida. Ahí en el colegio donde yo vivo, pues convivo con sacerdotes de casi todo el mundo. Y pues en el colegio, para agilizar precisamente el aprendizaje del italiano, se nos exige siempre hablar en italiano. Y fíjate que una de las cosas bien interesantes que se dan en el colegio es que siempre nos juntamos por comunidades de idiomas. En el colegio Alto Monte del Opus Dei, pues nos juntamos los latinos, dígase mexicanos, centroamericanos, sudamericanos. Y entonces somos la comunidad de que habla español. Ahí están las 3 4 mesas de los que hablan español. Luego de repente nos dicen que hablemos en italiano, pero como quiera, allá está la mesa de los que hablan en francés. Costa de Marfil, Madagascar, Argelia, Francia. Allá está la mesa de los que hablan inglés, incluidos todos los asiáticos que hablan en inglés, los que hablan portugués, Angola, Cabo Verde, Portugal y Brasil. Y bueno, eso es lo que se ve ahí, la diversidad. Hasta eso que ahorita no tenemos ahí compañeros que hablen alemán, ruso o ucraniano. O si hablan algún otro idioma, casi siempre aterrizan en el inglés y forman parte de la comunidad de los que hablan inglés. Pero una de las cosas más enriquecedoras de esta experiencia que me han permitido vivir es el hecho de conocer, podríamos decir, en primera mano la realidad de un país sin ir hasta allá. ¿Por qué? Porque se trata de sacerdotes. Y yo siempre digo que si hay un vudú, un intérprete, un hermeneuta de la cultura, tiene que ser el sacerdote. El sacerdote es hermeneuta de la cultura porque es el termómetro el que ve cómo va avanzando la sociedad, sus caídas, sus progresos, los problemas familiares. Entonces, yo quiero conocer la situación de China, me acerco con un sacerdote chino. Quiero conocer la situación de la India con uno de la India. Quiero conocer la situación de Angola con uno de Angola. Bueno, eso es en cuanto a la cuestión multicultural, pero concretamente a mí la ciudad de Roma me dejó impactado, muy hermosa, no solo Roma, toda Italia. Yo podría decirte, ¿verdad?, que Italia no es otra cosa que un conjunto de cuartieres medievales o barrios medievales, o en otras palabras, Italia es un museo al aire libre el cual no basta una vida para recorrerlo, para descubrir, para contemplarlo. Sí, y es interesante saber que Italia es uno de los lugares, también ya lo mencionaba, o sea, aparte del turismo de la edad medieval, todo, digamos, la infraestructura romana que se quedó en el pasado. Sí, Y más allá de eso, el Vaticano, digamos que se centra toda la parte de la religión, el corazón digamos, del cristiano, del católico, y todo eso ha venido sumándose que lo mencionaba afuera de cámara, ¿verdad? De que el italiano, pues, o sea, no existen otras sectas allá en Italia, entonces de repente podía comentarnos un poquito esa parte, ¿no? sí, bueno, pues aquí en este país donde ahora estamos, te decía, ¿verdad? Sobre todo ustedes que a veces hacen una labor pastoral dentro de las juventudes católicas. Una experiencia que yo me he encontrado en Italia es que a pesar del proceso de secularización que se vive en todo el mundo, Italia es una nación marcadamente católica, ¿verdad? Al menos, digámoslo así, por la marca, el brand católico, porque ahí se encuentra el corazón de la cristiandad. Ahí está el Papa, ahí están muchos lugares religiosos. Aunque ciertamente, ¿verdad? Hay que decirlo, igual que México, igual que Brasil, que son de los más católicos de Latinoamérica, al igual que Colombia, pues a lo mejor no son muy practicantes. Una de las cosas, cuestiones que yo me encontré es que hay poco protestantismo, ¿verdad? Hay poco protestantismo, pero digo, pero por otra parte existe un catolicismo que se ha estado enfriando poco a poco y eso es preocupante. Acá al sur, donde voy a estar ahorita dentro de un mes cubriendo a un sacerdote, el lugar se llama Amorosi, de la provincia de Benevento, de la región de la Campania, es decir, cerca de Nápoles. El sur es siempre más religioso que el norte de Italia, pero yo logro captar una cuestión muy interesante, ¿verdad? A pesar de que el templo los domingos se llena de gente, yo veo muy pocos jóvenes.
Veo matrimonios jóvenes, sí, veo personas adultas, sobre todo la mayoría de ancianos, pero jóvenes van poco a misa. Van muchos niños, hay una misa de niños a las 10 de la mañana y ahí van muchos niños. De hecho, incluso hay unos bebés de 4, de 5, de 6 años de guardería que cantan y cantan divino, pero veo pocos jóvenes y es una de las cuestiones que me preocupa. Yo le preguntaba a un italiano por la calle: "Oye, ¿de qué religión eres?". Y me dice, como con cierta obviedad: "Pues católico", dice, "¿cuál otra hay?". Y sí, o sea, se reconocen como católicos, pero muchos de ellos no son practicantes. Yo diría el día de hoy que la nación más católica de Europa, sin lugar a dudas, es Polonia, Polonia tiene, yo pienso que es el legado de San Juan Pablo II. Y sí, Polonia también fue muy marcado por la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de los años 1945, cuando los nazis llegaron, invadieron, y desde ahí ellos han resurgido, ¿verdad? Y han tenido esa oportunidad de trascender en la cuestión de la religión porque se aferraron bastante a eso. Pero hablando de esa parte que hemos descubierto, esa problemática de los jóvenes, tanto como acá en Latinoamérica como en Europa, especialmente en Italia, ya mencionaba que la participación de los jóvenes son muy escasos. ¿Cuál podría ser como la causa a esa escasez de jóvenes dentro de la iglesia? Porque no solo es en Italia, si lo vemos acá en Estados Unidos, si lo vemos en Centroamérica, yo decía del 100%, el 90% seguro son personas adultas y el 10% son jóvenes. Entonces, ha hecho un análisis de toda esta problemática y qué cree que puede ser esa parte que esté afectando ahorita a los jóvenes dentro de la iglesia. Claro que sí he hecho este análisis porque al igual que muchos de ustedes, me ha tocado trabajar con jóvenes. De hecho, mi primer año de sacerdocio lo viví en México, en Querétaro, en la pastoral vocacional, también trabajando y formando un grupo de jóvenes. Actualmente llevo mi primer año de preparación en Roma, me faltan 2. Y fíjate que el análisis que yo he hecho el día de hoy es que se ha descuidado a los jóvenes. Esa podría ser la problemática. Y vieras que va muy de la mano de la cuestión económica, de la situación socioeconómica, desde unos padres de familia donde ambos tienen que ir a trabajar y han descuidado al niño y han dejado solo al adolescente y al joven. Entonces, el día de hoy, para mí, ¿verdad? Si te quieres acercar al joven, tienes que cautivarlo. El día de hoy, yo veo que aquellos que han jalado la atención del joven son las redes sociales, las modas pasajeras, los trading que de repente surgen en la sociedad y que los jalan y que a veces no los llevan a ningún lado. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer la iglesia, la sociedad, las familias, es ponerle atención a los jóvenes, escucharlos, cautivarlos, presentarles un proyecto que, digámoslo así, que les atrape el corazón, presentarles proyectos que los llene de pasión, porque yo digo que si algo es el joven, si algo es el adolescente, es dinamita pura que se está desperdiciando, dinamita pura que se está mojando. Y yo creo que la metodología para poder trabajar con los jóvenes, yo creo que tiene mucho que ver, porque yo he estado en diferentes grupos, ejemplo, con las personas adultas, y he visto que la metodología no es lo mismo. Entonces, llega un joven, persevera unos, digamos, un mes, pero no le encuentra sentido el hecho de que de estar compartiendo con las personas adultas y ellos dicen, para mí es aburrido. Entonces, ¿cree que la metodología tiene mucho que ver para poder trabajar con los jóvenes dentro de la iglesia? Absolutamente. Fíjate, y que me perdonen las señoras que están viendo ahorita, los papás, las personas adultas que están siguiendo este canal. Fíjate que una de las cosas que hacemos los adultos equivocadamente es que cuando llega el joven, lo primero que hacemos es imponerle, regañarlo, o sea, como reiterando, como imponiendo nuestra autoridad, nuestro estatus superior, y eso no le gusta al joven. El joven también necesita ser escuchado. Entonces, yo pienso que una metodología pastoral dentro de la iglesia es aquella que se acerque al joven para escucharlo, para conocer sus inquietudes, para conocer sus proyectos, sus miedos, sus aspiraciones. De lo contrario,
la iglesia, la familia, los padres, únicamente no habrá diálogo, sino únicamente un monólogo monólogo fastidioso, pero no algo que logre llegar al corazón de aquellos que son el presente y el futuro de nuestra sociedad. Y la idea equivocada que dicen muchos, que los jóvenes son el futuro de la iglesia. Entonces, yo creo que la verdadera, ya lo ha mencionado, el presente y el futuro, porque si lo dejamos para el futuro, seguramente tendrán ese pensamiento: "Ah, cuando ya tenga 40 años o 50 años me voy a involucrar a la iglesia". Pero también podía ser, todo la sociedad está ofreciendo últimamente a los jóvenes. Vemos y ya lo había mencionado, yo le llamo, la droga que entra por el ojo. Ahorita las redes sociales han tenido como un push muy negativo dentro de los jóvenes, porque se han dejado influenciar por toda esta parte de las redes sociales. Entonces, ellos ven como, la mejor opción quedarse neutros. O sea, creo en Dios, pero de lejos, ¿verdad? Entonces, son cosas que tendríamos que trabajar también en esta parte del hecho de poder enamorar a los jóvenes a través de las redes sociales. No sé cómo ve esa forma de decir que donde está el joven hay que llegar. Fíjate que las redes sociales, la tecnología, el tiempo actual está sufriendo unos cambios muy acelerados, que a veces no te terminas de adaptar cuando ya cambiaron las cosas a las que te adaptaste. Y sin embargo, yo diría que en esta situación, en este mundo hiperinformado, en este mundo hipercomunicado, la tarea de la iglesia, la tarea de las personas más grandes es acompañar a los jóvenes. Pero lo más importante, aunque yo tengo 37 años, podría decir acompañarnos entre nosotros, hacer comunidades, porque fíjate que yo en México, cuando estuve trabajando en una de estas colonias populares, en una de estas colonias marginadas donde se sufre mucho alcoholismo y mucha drogadicción. Gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, gracias a la palabra que fue con la que les llegué, logramos hacer un clic genial, no solamente a través de la palabra, sino también en involucrarlos en proyectos sociales, y créeme que eso a ellos los cautivó muchísimo. Obviamente les metimos querigma, les metimos retiros, pero algo que les ayudó mucho fue que no solamente eran elementos pasivos que estaban recibiendo, sino que muchos de ellos descubrieron la grande riqueza que tienen para ayudar a los demás. Y al día de hoy, podríamos decir que a casi 2 años, bueno, a 1 año y medio de que estuve trabajando con ellos, yo los sigo extrañando esta parte que en Roma no tengo, ¿verdad? En Roma, pues, ahorita son libros, clases, trabajos, y pues es otra faceta, podríamos decirlo así, de mi vida. Sí, y es muy importante recalcar lo que mencionaba de que al joven hay que tenerlo activo, hay que tenerlo en movimiento, porque si lo dejamos pasivo, si lo dejamos estáticos en un solo lado, se nos va a ir. Entonces yo creo que es muy importante aportar cosas interesantes al joven. Tal es el caso que ya mencionaba, las obras sociales, todo eso es indispensable, ¿verdad? Y los eventos que por supuesto también son cosas que también habría que rescatar. Tal es el caso que se está llevando ahorita en Italia, ¿verdad? Lo del año del jubileo, que hemos visto que muchos jóvenes están en estos momentos allá en Italia. Entonces, esas actividades y estos tipos de encuentros, pues puede fortalecer también a los jóvenes. Y hablando de eso, de la cuestión de los jóvenes, yo creo que también para la iglesia es otro tema preocupante el hablar de las vocaciones. No sé cómo ve esa parte bueno, en México, yo he visto en Guatemala, es muy pocos jóvenes o personas que deciden entregar su vida directamente al sacerdocio. Entonces, son temas preocupantes porque eh, día con día puede que haya menos vocaciones si no se le da la prioridad. Y usted mencionaba esa parte de trabajar con los jóvenes. ¿Cómo ha sido ese proceso también para poder incorporarle a las vocaciones? Exactamente, como te decía, ¿verdad? Los jóvenes son dinamita pura, son euforia, son energía. Entonces no podemos abandonarlos, porque si los abandonamos, esa euforia, esa energía, esa dinamita, pues se va a desperdiciar o se va a mal encauzar. Ahora, yo una de las cosas que he estado sugiriendo y que ahorita estoy trabajando en Roma a modo personal es elaborando un querigma vocacional. Un querigma vocacional, yo tengo la idea que funcione en todas las parroquias de México. Bueno, es muy difícil, ¿verdad?
Ojalá y que algunos párrocos después, cuando conozcan mi material, los cautive y diga: "¿Sabes qué? Me gusta esta forma de trabajar". A mí me gustaría que todas las parroquias, claro que hay algunas que están muy avanzadas en esto, que todas las parroquias fueran un centro de comunidad, de congregación de adolescentes y jóvenes, donde se tratara el tema de la vocación. Y al hablar de vocación, no nos referimos únicamente a la vocación sacerdotal, sino a la vocación que todos los que estamos aquí, tú y yo, Está muy y bien. todos los que nos están siguiendo por las redes sociales, tienen o están llamados, porque desde el momento en que fuiste llamado por Dios a la vida, Dios te hizo para un proyecto de santidad y para un proyecto de amor. Luego, entonces, todos estamos invitados a descubrir nuestra vocación, y la vocación nosotros la clasificamos en 3. La primera es vocación a la vida consagrada. Ahí entran los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los misioneros. Pero también vocación es el matrimonio. O sea, el matrimonio no nada más es decir, pues yo ya no fui monjita, pues por default me toca casarme, me toca formar una familia. El matrimonio es algo muy serio, es algo que requiere mucho compromiso, porque el matrimonio es santuario de la vida. Pero también está la vida de soltería. Hay gente que nunca se casa y que se dedican a hacer labores sociales, caritativas, eclesiales, muy importantes. Por ejemplo, la persona que me preparó a mí para recibir mi sacramento de la primera comunión es una señora que ya murió, que siempre estuvo al servicio de la iglesia. Era una persona que siempre iba a visitar a los enfermos, era una persona que siempre estaba al pendiente, era una persona que siempre organizaba la comunidad para cualquier actividad. Y estoy seguro que el día de hoy que se encuentra en la presencia de nuestro Padre Dios, pues es una persona que ha sido acogida y que ha vivido su vida en plenitud, que descubrió aquello para lo que Dios la hizo. Padre, ¿cómo ha sido ese llamado a ser sacerdocio? ¿Cómo sintió ese llamado de Dios para poder dedicarse directamente a la vida sacerdotal? Fíjate que es muy interesante esta pregunta y poco a poco yo la he ido respondiendo. Ha presentado diversos matices a lo largo de mi historia, pero el día de hoy yo podría decir que es un llamado que Dios me tenía preparado. Sí, muy accidentado, andando picando aquí y allá, primero andando ahí de emprendedor, como panadero, como herrero, pero también como político, ¿verdad? También anduve trabajando en la política, no voy a decir de qué partido para no ganar haters aquí en tu canal, ¿verdad? Pero también me tocó perder una campaña política, me tocó estudiar derecho, eh, y en todos y cada uno de estos pasos me tocó disfrutar de los frutos, pero también sufrir el proceso. Por ejemplo, para ser panadero, yo recuerdo que cuando empecé a hacer pan, pues, siempre la competencia me ganaba. El primer mes fueron de puras pérdidas. Allá en Querétaro tuve que comprar una carretilla y andar ofreciendo el pan de puerta en puerta antes que se inventara el delivery. Yo ya andaba tocando las puertas y ofreciendo el pan, y eso era lo que a mí me ayudaba a tener ventas. Lo mismo en la herrería, empecé con trabajos sencillos y poco a poco fui refinando el método, la técnica, para ya después elaborar trabajos más sofisticados, pero igual siempre los principios son difíciles. Dicen por ahí se requiere picar piedra y sacrificarte, a veces hasta llorar, a veces escuchar personas que te dicen que no lo vas a lograr. En la política también me tocó vivir muchas satisfacciones. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar en desarrollo social, me tocó repartir becas, me tocó llevar paneles solares a lugares donde no tienen electricidad, a comunidades indígenas, a comunidades marginadas. Me tocó también, gracias al presidente municipal de aquel tiempo que me integró a su equipo, llevar vivienda, ¿verdad? Vivienda totalmente regalada o una parte subsidiada en otro programa de viviendas. Pero me di cuenta algo, ¿verdad? Que yo podría darle a las personas muchas cosas, podría ayudarles a tener dinero, a tener una casa, a tener una beca. Pero el día de hoy, créeme que estoy convencido completamente, junto con aquellas palabras que dijo el Papa Francisco, que el regalo más grande que puedo hacer yo por mi prójimo es darle a Cristo. Definitivamente, esto es lo más grande. El regalo que puedes hacer más grande por tu prójimo es darle a Cristo. ¿Por qué? Porque lo empoderas verdaderamente. Solamente Cristo empodera verdaderamente al ser humano
y es el que le hace superar todas las dificultades y obstáculos. Y yo pienso que ahí precisamente está el núcleo, la base y el fundamento de mi vocación y de lo que el día de hoy soy. Esa experiencia yo, considero que lo dejó marcado el hecho de compartir con otras familias y el hecho de involucrarse directamente en la política. Yo creo que eso le abrió como, o sea, ver la realidad de que hay mucha necesidad. Y aparte de que hay mucha necesidad, la cuestión eso de poder presentar ya lo mencionaba, un Cristo vivo, ¿verdad? De que es el centro y que tiene que ser el centro de nuestra vida. Y también hablando de esa parte de la cuestión política, hay una frase que mencionaban, ¿verdad? De que religión y política no se deben llevar. Entonces, ¿cómo podríamos como tener esa mezcla de decir la política y la religión, pues son dos ramas que desde la antigüedad han venido evolucionando de diferente manera, pero siempre se ha venido practicando. Entonces, hay como un contexto erróneo que dicen, yo no me voy a meter en política, pero política no solo es estar directamente teniendo un cargo público, digamos, en una municipalidad, en un ayuntamiento, ¿verdad? Sino que también lo que mencionaba, el hecho de dialogar y de intervenir con otras personas para el bien de ellos es hacer la política, ¿verdad? Y eso es algo que también le cuento, yo tuve una experiencia también muy cercana en la cuestión de acercarme a la cuestión de la política, pero digamos que no me fue tan agradable porque digamos, la cuestión de religión, la cuestión de política es como decir, la política está corrompida. Y si yo participo en eso, prácticamente me voy a corromper. Entonces, como que había que mencionar esa parte de que no todo está tan malo en la política también, desde su punto de vista, cómo ha sido ese proceso, ¿ah? Ah, muy bien, mira, en primer lugar, la iglesia, yo considero la iglesia, los sacerdotes, el púlpito no debe tocar temas de política partidista, pero sí de política social. O sea, sí nos pronunciamos contra la injusticia, contra la pobreza, y de alguna manera la iglesia hace política toda vez que es una institución que busca llevar a cabo el bien común y la justicia social en la iglesia. Más aún, es una exigencia de la doctrina social. Sin embargo, también hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque la política, el día de hoy, o a lo largo de la historia, más bien siempre ha estado relacionada con el poder. Y cuando la política se busca para tener poder y para oprimir a los demás, es ahí cuando la puerca torció el rabo, dicen allá en mi pueblo. Es ahí cuando todo se va al traste, cuando se busca el poder por el poder, cuando la avaricia es la que manda, cuando se busca someter al otro, cuando se entra en estas dinámicas de sometimiento, pues ya no funciona. Yo pienso que el día de hoy el papel de la iglesia en la política es fijar posturas bien claras en torno a la persona humana, claro, en torno a la comunidad, en torno a las necesidades, en torno al deseo de paz, que es el deseo de paz de Jesucristo, es también el deseo de paz de la iglesia. Es esto que viene diciendo en este momento el Papa León XIV. Entonces, la iglesia en la política, desde mi punto de vista, lo que tiene que formar es cristianos conscientes que sepan elegir a sus gobernantes, pero también que sepan saber gobernar cuando les toque estar frente al poder o administrando, en este caso, alguna dependencia gubernamental. Yo he conocido a personas que han tenido un cargo muy importante dentro, digamos, de la ciudad. Ajá. Y han sido, personas que también han estado involucrados mucho en la iglesia. Entonces, he visto que, al momento de llegar ahí, o sea, corrompen sus principios y sus valores, pues, ya no van de acuerdo a los principios cristianos que durante nuestro caminar en la vida cristiana los hemos adquirido. Entonces, mucha la política ha sido como también absorbiendo a esas personas y se dejan manipular, porque ellos dicen que es el sistema que ya está manipulado, que prácticamente al llegar, eh, uno tiene que, depender de lo que la política dicen, de lo que ellos dicen, y no es como decir, voy a hacer los cambios. Yo he visto que es muy complicado, no sé en México cómo está la situación de la política, pero en otros países he visto que en caso mío de Guatemala,
que las personas se corrompen al momento de llegar ahí. Puede que no tengan bien cimentadas sus bases cristianas, digamos, bien sólidas sus principios, o pueda que la ambición y el interés personal los deja estar ciegos y no puedan ver realmente la realidad y el motivo por la cual se han involucrado en eso. Entonces, em, es un tema de mucho que hablar, es un tema en donde uno no va a terminar de profundizar la cuestión de la política y la religión, pero de lo que sí estamos conscientes es eso, de que hay que decir las cosas tal y como son, ¿verdad? Y hemos conocido a gente que ha tenido el valor de poder decir, de denunciar las injusticias, y eso es, creo que deberíamos de hacerlo como comunidad y como hermanos, ¿verdad? Denunciar las cosas como son, porque Jesús denunció también las injusticias y nosotros creo que debemos tener ese valor para poder hacerlo, pero pues a veces nos quedamos callados por el hecho de que nos van a reprimir o el hecho de que no nos van a hacer caso, ¿verdad? Pero más allá de todo eso, yo creo que es importante resaltar también el papel que juega la iglesia durante todo este proceso, especialmente en Guatemala hemos visto un caso, por ejemplo, y se ha logrado llegar a esa parte tan importante de denunciar. En Guatemala estaba una mina que le llamaba Mina Marlen, que estaba, pues, ya sabemos que la minería es el que sustrae todas las sustancias de la tierra, pero estaba dañando toda la tierra y las personas que vivían alrededor de esta mina, pues, estaban enfermando, ¿verdad? Ujú. Y yo no vi otra organización que se levantara y que fuera a pronunciarse en contra de eso más que la Iglesia Católica y hacían marchas, presentaban documentos para que la mina se fuera de ese lugar, pero jamás vi otra organización. O sea, solamente la Iglesia Católica vi que fuera quien estaba al mando, quien estaba al frente para poder echar a esa corporación que estaba dañando el ambiente, que estaba dañando a las familias. Y no sé si eso se da también en México, pero por lo general en Guatemala las injusticias siempre se han denunciado a través de la Iglesia Católica. Fíjate que, cerca de Guatemala, en Chiapas, el año pasado asesinaron a un sacerdote indígena que precisamente defendía los derechos de los más desprotegidos. Para algunas personas, algunos católicos comentaron, presentaron sus condolencias, en algunos otros hubo crítica, pero yo te sé decir que el mensaje de Jesucristo también tiene que ser una palabra profética, y la palabra profética anuncia el reino, pero también denuncia las injusticias. A veces, y lo digo a título personal, sin echarle la culpa a nadie, a veces nos ha dado miedo hablar con la verdad, porque la verdad incomoda. Y sin embargo, el día de hoy, más que nunca, la historia exige mártires, o sea, testigos, testigos del mensaje, personas que alcen la voz por aquellos que no tienen voz, personas que tengan la capacidad de empoderar a aquellos que han perdido la esperanza y la fe y el amor, aquellos que, no, que ya no se sienten personas, que se sienten cosas. Durante estos días que ando aquí visitando, paseando, conviviendo, he tenido la oportunidad de platicar con tantas personas y pareciera ser que yo soy el que llevo el mensaje, pero no es cierto, no solamente yo llevo el mensaje. Cuando ellos me comparten sus temores, sus obstáculos, también yo salgo muy fortalecido. Entonces, ser discípulo y misionero de Cristo es llevar, pero también enriquecerte. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer el día de hoy. ¿Qué es, en síntesis, hacer presente a Cristo en las realidades concretas de una Guatemala llena de pobreza, de marginación, en medio de un México herido por la violencia, por el narcotráfico, eh, en medio de un mundo que está asolado actualmente por 2 sangrientas guerras? O sea, lo que ha venido haciendo el Papa León XIV, para mí es paradigmático el saludo con el que saludó al mundo, que por cierto estuve yo allí, cuando dijo: "Yo los saludo", o nos deseo la paz de Cristo. Recordemos que el saludo de paz de Cristo es el saludo del Cristo resucitado. Y el Papa León lo dice de la siguiente manera: una paz desarmada y una paz desarmante. Esta es la paz de Cristo. La paz de Cristo que nos desarma de tantos odios, de tantas injusticias, de tantas indiferencias, pero que nos quiere armar ahora con el amor
con este amor de Cristo, con este amor que traspasa, que trasciende fronteras. A propósito ahorita de estas políticas migratorias, de este miedo que muchas personas tienen, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en Europa, ¿verdad? El discurso antimigrante, el discurso, eh, también tendremos que decirlo, racista que existe, no aquí, sino en muchas partes del mundo, aquellos que ponen diferencias por religión, por tantas cosas. Día de hoy, el amor de Cristo nos invita a superar este tipo de sesgos, este tipo de situaciones que pudieran, pues, no vernos como hermanos. Y esta sociedad, hemos hablado muchas veces de que necesitamos reconstruir una nueva sociedad. La que tenemos está pues dañada por todo lo que está pasando y todo lo que hemos visto alrededor y en el mundo entero. Entonces creo que podríamos hablar esta parte de cuál sería la parte más importante para que la paz pueda estar en cada uno de los países, para que yo creo que las guerras siempre van a estar, Ajá, los problemas siempre van a estar, pero como para poder empezar a tejer una nueva sociedad donde no haya desigualdad, donde no haya discriminación, como lo mencionaba, en donde todos tengamos a Jesús en nuestro corazón, en donde todos tenemos esa oportunidad de amarnos como seres humanos. Y eso es lo que creo que hace falta. Dice una frase que veo muchos humanos, pero no veo humanidad. Entonces yo creo que la humanidad y toda esa parte se ha venido como degradando. Entonces, ¿cómo podríamos como volver a reconstruir esta parte? No sé si ha visto la cuestión social a grandes rasgos, todo lo que sucede en el mundo. Hay cosas que uno dice increíble que suceda, pero están sucediendo, ¿verdad? Para no ir muy lejos, ¿verdad? Todo lo que pasa en la cuestión migratoria y todo lo que pasa alrededor del mundo. Ha sido muy dañado. Entonces, ¿qué mensaje le podríamos dar a esas personas quienes también tienen esa misma ideología de tener un mundo más justo, un mundo donde haya más paz, donde haya más amor, en donde todos nos veamos como hermanos y donde nos llevemos bien como familias? okey. Fíjate que yo pienso que como bautizados, todos los bautizados, los sacerdotes, los obispos, el papa, toda la iglesia, tenemos que hacer presente el reino de Dios en la realidad de la persona y de las comunidades. Y el día de hoy, el imperativo evangélico es reconstruir el tejido social, pero tenemos que hacerlo con fe, con esperanza y con amor, que son las 3 virtudes teologales. Porque a veces pareciera ser que nos ha inundado un discurso negativo, el discurso de que ya está todo destruido, ya no hay nada que hacer, como hay algunas personas que dicen: "No, pues, todo esto que está pasando, que ya venga Jesucristo, que ya se acabe todo", ¿no? O sea, pero bueno, sí, que ya venga Jesucristo, yo también estoy ansioso por su segunda venida y todo, porque es un momento culminante de la historia, pero nunca hacerlo en un tono pesimista, nunca hacerlo en un tono de desesperación, de falta de esperanza, al contrario, frente a aquellos discursos de desesperanza, que todo lo ven en color oscuro, existe también la oportunidad de escribir la historia de la salvación en estos momentos. Por ejemplo, frente a aquellos que creen que el mal es más poderoso, estamos aquí nosotros para decirles que Cristo, que Dios tiene mucho poder sobre todos los problemas, sobre todas las crisis, sobre todas las guerras que la humanidad está enfrentando. Entonces yo veo que todos estos problemas, más que ser un caos lleno de desesperación, son una oportunidad para presentar nosotros el mensaje, para ser instrumentos, para llevar un mensaje de paz, para llevar a Cristo a los demás. Yo creo que el mundo en este siglo XXI está sediento de Dios, pero a veces ha faltado la metodología para hacerlo llegar. Y eso es lo que preocupa últimamente en la sociedad. O sea, muchas personas no tienen a Dios en sus corazones y si lo tuvieron, pues se han alejado últimamente por diferentes circunstancias o facetas de su vida. Ujú. Pero pues es bueno que recordemos también de que Dios siempre va a estar en nuestros corazones, en donde quiera que vayamos, ya sea aquí, ya sea en cualquier lugar, Él siempre va a estar, ¿verdad? Entonces, si tenemos a Dios, tenemos todo en nuestra vida y qué más le podemos pedir, ¿verdad?
Y para terminar, padre, creo que nos gustaría que de repente ahí nos podía mandar un mensaje de esperanza, de aliento, especialmente para los jóvenes que se acerquen un poquito más a la iglesia y especialmente para todas las personas que nos puedan ver de que vale la pena seguir a Jesús. Claro que sí, yo pienso que esto es lo más importante. Él es la piedra angular, Él es aquel que le da el sentido a nuestra vida. Es más, si fuimos hechos por Dios y a imagen de Él, pues tenemos que seguir el instructivo de aquel que nos elaboró, ¿verdad? De aquel que nos hizo, de aquel que nos fabricó. Porque si nosotros queremos tomar la iniciativa desde nuestro egoísmo, desde nuestra ignorancia, desde nuestro pecado, lo único que vamos a hacer es conseguir la autodestrucción. Dios no vino a anular nuestra libertad, Dios no vino a imponernos nada contrario a nuestra naturaleza, Dios no vino, o Cristo no vino a sugerirnos aquello que vaya contra nuestro bienestar, al contrario, dice Cristo, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vale la pena voltear a ver a Jesucristo. Vale la pena reconsiderar el mensaje cristiano en la vida de cada persona, en la vida de cada familia. Yo pienso que ahí está la solución. Te decía al principio, ¿verdad? Cuando tú me preguntabas sobre mi vocación, cuando yo estaba trabajando en la política, en desarrollo social, me tocaba de cierta manera, ¿verdad? Llevar algún programa a la gente, pero yo me daba cuenta, así les lleve mucho dinero, así les llevo muchos programas, hay problemas que solamente Cristo los puede resolver. Ya desde entonces yo miraba problemas familiares, problemas de adicciones, problemas que un puesto público, un puesto político no alcanza. Solamente un mensaje, el mensaje de aquel que puede sanar y transformar los corazones. En síntesis, podría decirte que yo no obro la conversión, yo no llevo a cabo la conversión, ni tú ni nadie. Nosotros únicamente somos el instrumento Instrumento. que llevamos el mensaje y el Espíritu Santo es el que obra en el corazón de todos los seres humanos. Así que ábranle la puerta a Cristo. Hay una cita muy poderosa y hay una imagen también que va acompañando esta cita, que es la imagen de Jesús tocando una puerta y es Apocalipsis 1:20, que dice, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces yo podría decir esto, ¿verdad? La solución en este mundo harto de todo y lleno de nada, como decía San Juan Pablo II, en este mundo harto de todo y lleno de nada, en este mundo distraído, lleno de ruido, que busca las cosas efímeras y pasajeras, la respuesta está en abrirle la puerta de nuestro corazón a Cristo para que venga y lo llene plenamente y lo transforme. Gracias, padre, por esas palabras y también por su tiempo. Yo creo que necesitamos más personas como usted que aporten a la sociedad, que aporten cosas positivas y que sobre todo hagan una transformación desde nuestro ambiente, de nuestro entorno y donde quiera que nos desenvolvemos, ¿verdad? Necesitamos más gente de luz, gente que aporte a la sociedad y pues queremos agradecerle por su tiempo, por estar con nosotros y aportar a este espacio. Muchas gracias. Ojalá y haya otra oportunidad cuando esté de vacaciones nuevamente, ¿verdad? Para poder compartir y para poder tomar ese tiempecito para poder hablar de diversos temas. Y bien, gracias a cada uno de ustedes que nos escuchan, que nos ven. Esto ha sido Revolución Púrpura y esperamos en una edición siguiente tener más invitados para que puedan aportar desde su filosofía de vida cosas positivas que nos van a enriquecer en nuestra vida, tanto espiritual, laboral, social y desde ya también les deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Gracias, Padre, y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, un saludo a todo tu auditorio, que Dios me los bendiga, que la Santísima Virgen María los guarde entre su regazo.